Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda Herrera, soy médico especialista en medicinas alternativas. El programa de hoy lo estamos haciendo con el patrocinio de VitalMedic y recuerden que si quieren volver a ver nuestro programa lo pueden hacer en el canal de YouTube en Hogar TV Channel. Hoy tenemos, para el día de hoy tenemos un tema bastante importante, es el uso de los probióticos y de los prebióticos. Estas son palabras que quizás a través del tiempo hemos escuchado, pero a veces no tenemos claro qué son y cómo actúan en nuestro organismo. Pues bien, los probióticos son microorganismos vivos que podemos consumir en nuestra dieta y tienen grandes beneficios en nuestra salud. Es decir, los probióticos son bacterias o son gérmenes vivos que consumimos que van a llegar a nuestra flora intestinal y van a quedarse allí en nuestro intestino con razones benéficas. Estos probióticos lo que van a hacer en nuestro intestino es poblar, van a llegar allí a poblar nuestro intestino y van a ayudarnos en la digestión. Y los prebióticos son sustancias que ayudan o son como el alimento de los probióticos. Tenemos varios prebióticos, por ejemplo, dentro de los cuales se encuentra la inulina, es uno de los probióticos que se encuentran en el alimento. Entonces, al consumirlos, ellos pasan directamente al intestino sin ser digeridos, es decir, ellos no se van a gastar, no se van a metabolizar, llegan al intestino estos prebióticos y hacen parte del alimento de los probióticos. La fibra, por ejemplo, que tienen todos los alimentos, que todos debemos consumir fibra, y hemos escuchado la importancia de la fibra, pues esta es una de las importancias de la fibra, que llegan directamente a nuestro intestino, donde no son digeridos, pero sí nos van a ayudar a comenzar a cuidar de estas bacterias buenas, por así decirlo, que se encuentran en nuestro intestino. En el intestino tenemos una flora intestinal normal. ¿Qué se quiere decir esto? Son unas bacterias específicas que viven allí en el intestino y que deben estar en cierta cantidad. ¿Por qué? Porque los probióticos, es decir, estas bacterias buenas, comienzan a ayudar a la digestión, nos van a ayudar a metabolizar más rápido los alimentos, pero también nos van a ayudar a eliminar toxinas. De las toxinas que consumimos, que llegan al intestino, entonces nos van a ayudar a eliminarlas. Cuando se pierde este equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas y comienzan a proliferar más las bacterias malas, entonces estas bacterias nos van a empezar a alterar todo el proceso de la digestión, pero a su vez también van a producir toxinas. La toxina más frecuente son los lipopolisacáridos, que son toxinas que se quedan allí en el intestino. Pero el problema no es solo que se queden en el intestino. ¿Cuál es el problema de estas toxinas? Recuerden que el intestino no es una caja cerrada, el intestino son células y a través de estas células hay un paso. Entonces, entre célula y células podemos comunicarnos directamente con los vasos sanguíneos. Entonces, estas toxinas que se producen por las bacterias malas, que son los lipopolisacáridos, que las producen estas bacterias malas o patógenas, pasan directamente a la sangre. Al pasar a la sangre, estas toxinas pueden llegar a cualquier tejido, no únicamente al hígado, que sería el órgano donde primero llegan, sino tienen la capacidad de migrar o llegar a cualquier otro tejido produciendo daño. Entonces las toxinas que se producen en nuestro intestino pueden producir daño a distancia, entonces pueden producirnos en cualquier articulación, en cualquier músculo. Incluso hoy en día se ha visto que muchas de las enfermedades mentales tienen que ver con estas toxinas. Se habla, por ejemplo, que la depresión es una enfermedad en la cual se ha asociado con muchas de las toxinas que vienen del intestino. Enfermedades como el Alzheimer también se han encontrado en el Alzheimer, en esos pacientes que tienen toxinas que provienen directamente del intestino, pero que son producidas por estas bacterias patógenas o estas bacterias malas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los probióticos? Los probióticos lo que hacen es poblar el intestino, quedarse dentro del intestino con varias funciones. Una de las principales funciones es favorecer el equilibrio de la flora intestinal, hacer que todo nuestro intestino tenga una flora intestinal adecuada, correcta para mis necesidades, para las necesidades que tiene como tal el cuerpo. Nos va a ayudar también a controlar el crecimiento de células malas. En algún momento nosotros nos podemos contaminar por alguna bacteria en lo que consumimos, en algún alimento, consumir algún alimento que viene contaminado con X bacteria, va a llegar al intestino, pero al haber estas bacterias buenas van a controlar de una vez a esta bacteria mala, es decir, no le van a permitir que se quede allí a vivir y no le van a permitir que comience a proliferar y que comience a multiplicarse, la van a comenzar a eliminar de una vez. Otra de las ventajas que tienen los probióticos, estos microorganismos buenos en nuestro cuerpo, es que va a ayudar a mover el intestino, porque estas
bacterias producen ciertas sustancias que estimulan el movimiento del intestino. Al moverse el intestino, pues obviamente va a disminuir el estreñimiento, voy a mejorar mi digestión, no voy a tener esa molestia de distensión o todos los problemas gástricos o de colon irritable que se producen. Otra de las cosas que hace es disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos. ¿Por qué? Porque recuerden que las bacterias buenas lo que hacen es como gastar más rápido estas grasas. Además, en los prebióticos, que son las sustancias, las fibras que son alimento de los probióticos, también se pega al colesterol y a los triglicéridos, lo que hace más fácil para el organismo que sean eliminadas. Otra es que ayuda a controlar el crecimiento de las células epiteliales del intestino. Cuando tenemos muchas bacterias malas, es decir, cuando el equilibrio de esta flora intestinal se ha dañado y aumentan las bacterias malas y se producen las toxinas, una de las respuestas que tiene el intestino es producir más células epiteliales para controlar estas bacterias malas. Es como la respuesta fisiológica natural que se va a dar. Para controlar esas bacterias yo produzco más células para tenerlas quieticas, pero este aumento de estas células epiteliales puede llevarme a ciertas enfermedades como por ejemplo los pólipos del colon, porque se está produciendo un crecimiento desordenado de las células epiteliales del intestino, entonces yo puedo empezar a producir pólipos, por ejemplo. Entonces esta va a ser otra patología debido a la falta de los probióticos. O en el peor de los casos, estas células epiteliales, en medida de respuesta a este descontrol de las bacterias, comienzan a crecer y crecen de una manera desordenada y me pueden llevar a desarrollar un cáncer de colon, por ejemplo. ¿Qué otra función tienen los probióticos en nuestro organismo? Estimulan el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estas bacterias van a producir ciertos antígenos que van a llegar a nuestras células de la defensa, las cuales lo van a reconocer y van a dar como respuesta anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son sustancias que producen nuestro sistema inmunológico para controlar ciertas enfermedades o ciertas infecciones. Entonces, él lo que hace es estimular la producción de estos anticuerpos en nuestro sistema inmunológico. ¿Qué otras tiene? Entonces, frenar las bacterias patógenas, también nos va a ayudar en las mujeres, sobre todo como tenemos probióticos y estas bacterias crecen en todos los tejidos del sistema digestivo, también nos van a ayudar a evitar infecciones, por ejemplo a nivel vaginal, porque nos va a ayudar a empezar a controlar estas infecciones pues por el mismo contacto. Nos va a ayudar a disminuir las enfermedades inflamatorias del sistema digestivo, porque al haber más probióticos, es decir, más bacterias buenas, se disminuye la cantidad de toxinas. Al no haber toxinas no hay respuesta inflamatoria y el colon va a estar desinflamado y va a estar con una mejor función, es decir, no vamos a tener ni estreñimiento ni diarrea. Y estimula la producción de neuroquímicos. ¿Qué son neuroquímicos? Los neuroquímicos son sustancias que se producen a distancia, pero por un estímulo a nivel del intestino. Entonces, el intestino, con sus bacterias buenas, comienza a estimular o a producir ciertos estímulos para que se produzcan ciertos neuroquímicos o sustancias en cualquier otro tejido en el que necesitamos que funcione. Un ejemplo de estos es que hay muchos estudios que han mostrado que en el intestino, por estos neuroquímicos o estas señales o estos mensajes que produce el intestino, se produce la sustancia P. La sustancia P es una sustancia que nos ayuda a controlar el dolor o a disminuir la sensación del dolor. Entonces, si yo tengo un intestino con una cantidad adecuada de bacterias buenas, puedo producir ciertas sustancias que me ayudan a eliminar el dolor o a disminuir la sensación de dolor en cualquier tejido. Entonces me puede estar doliendo la cabeza, por ejemplo, y esa sustancia estimula la producción de la sustancia P y mi cefalea como tal va a disminuir. Entonces vemos que los probióticos no solo actúan a nivel local en nuestro intestino, sino también tienen funciones más allá del intestino. Esta es la importancia que se ha visto que tienen los probióticos. ¿Dónde encontramos los probióticos? Muchos alimentos como tal tienen probióticos. Los probióticos empezaron a ver que se utilizaban sobre todo en el oriente, en lo que eran las leches agrias. Por estos pacientes o personas del oriente como tal tienen como una larga vida o tienen menos enfermedades a nivel intestinal. Son pacientes o son personas en las que se ve que tienen menor tendencia a desarrollar cáncer de colon, a diferencia de los pacientes o de las personas que viven en Occidente. ¿Por qué? Porque estas personas tienden a consumir muchos alimentos fermentados como la leche agria, por ejemplo, o la sopa de miso, que es una sopa que se hace con la fermentación de la soya. Entonces, en estos alimentos hay gran cantidad de probióticos y nos va a ayudar a mantener controlada o mantener en equilibrio nuestra flora intestinal.
¿Qué alimentos tienen los probióticos? Pues hoy en día hay bastantes, entonces se habla de los yogures con probióticos, se habla por ejemplo de las leches fermentadas, las leches agrias, entonces el kumis, bebidas de zumos fermentados, lo que les decía, el miso, que es una sopa de miso que se hace con fermentación de la soya, y hay otros tipos de bebidas, hay tés especiales con fermentación, también hay ciertos chocolates, ciertos encurtidos, los encurtidos de pepinillo, los encurtidos de cebollas, las aceitunas, son todos estos alimentos que al estar encurtidos tienen gran cantidad de probióticos y nos va a ayudar a mantener controlada o en equilibrio nuestra flora intestinal. Pero estos alimentos como por ejemplo el yogur con probióticos, a estos alimentos solo tienen dos tipos de bacterias buenas, entonces de dos tipos de probióticos. Se dice que más o menos en nuestro intestino hay 5 tipos diferentes de probióticos, es decir, 5 tipos diferentes de bacterias. Son estos 5 tipos que son los que realmente nos van a ayudar a regular la flora intestinal y a tener todos los beneficios que se dan con esto. Además es importante la cantidad. Se habla que cuando pasamos de 1000 millones de bacterias es lo suficiente para realmente tener poblada la parte intestinal y tener el beneficio de estos probióticos. Si tenemos menor cantidad de estas bacterias, pues el beneficio realmente no va a ser mayor. ¿En qué pacientes se ve disminuido los probióticos? ¿Qué pacientes tienen disminuido esto? Entonces se han dado varios estudios en los cuales muestran que los niños que nacen por cesárea, estos niños tienen disminuida la flora intestinal. ¿Por qué? Porque en el momento en que el niño nace por parto normal, al pasar por el canal vaginal de la mamá, allí va a absorber varias de estos probióticos que se encuentran allí en este canal vaginal, él los va a tomar, los va a adaptar, van a llegar a su intestino y ellos van a empezar a poblar. Entonces los niños que nacen por cesárea tienen disminuida su cantidad de probióticos. Esto es lo que hace que varios de estos niños comiencen a presentar diarreas a temprana edad, que presenten cierta intolerancia a ciertos alimentos, porque lo que hacen falta son estos probióticos naturales con los cuales él debe haber entrado en contacto en el momento del nacimiento. Otros de los pacientes que tienen disminuida su población de probióticos son los pacientes que han tenido que utilizar gran cantidad de antibióticos. Entonces, pacientes que están en un posoperatorio, que tuvieron que hacerse una cirugía grande, son pacientes que obligatoriamente hay que ponerles antibiótico, o pacientes que han salido de algún tipo de infección anterior, una neumonía. Cualquier tipo de infección que requiera el uso de antibióticos va a disminuir la población de los probióticos en el intestino, porque el antibiótico lo que va a hacer es entrar a matar las bacterias. Él no tiene diferenciación en cuáles son las buenas o cuáles no, él simplemente elimina las bacterias, incluidas los probióticos. Entonces, estos pacientes que han utilizado antibiótico en algún momento, los niños que han nacido por cesárea o pacientes que simplemente en su alimentación no tienen una alimentación natural con estos tipos de alimentos que nos van a ayudar a mantener una flora intestinal, es importante consumir los probióticos. Los probióticos hoy en día se consiguen de diferentes tipos, de diferentes marcas. Lo importante es saber en qué momento los necesitamos y saber que el beneficio del probiótico es muy grande, porque nos va a ayudar a evitar enfermedades no solo a nivel digestivo e intestinal, sino también enfermedades en otro tejido, porque disminuye la producción de las toxinas. Entonces los probióticos se deben consumir en los pacientes que han tenido algún tipo de infección intestinal o algún tipo de infección que ha requerido antibiótico. Lo ideal es consumirlo por lo menos durante 15 días para alcanzar a reponer esta flora intestinal. Lo ideal es consumirlo sobre todo en las mañanas, en ayunas, porque el pH del estómago es un pH neutro y se pueden absorber o pueden llegar más rápido al intestino sin que se dañen gran cantidad de estos probióticos. Y lo otro es tener una alimentación natural, una alimentación lo más saludable posible para hacer que esta flora intestinal realmente se recupere. Esta es una alimentación con frutas, con verduras y con todos estos fermentos de los que hablamos, los yogures, los kumis, los fermentos de cebolla, los encurtidos. Hay alimentos como el ajo, la cebolla como tal, que también nos ayudan a mejorar la población de las bacterias intestinales y disminuir alimentos muy procesados, alimentos químicos, las bebidas industrializadas, las gaseosas, los enlatados. Todo esto nos va a disminuir nuestra flora intestinal. Entonces les recuerdo la importancia de los probióticos, de mantener una dieta adecuada para mantener un estado de salud adecuado. Bueno, recuerden que al final de la pantalla aparecen nuestros números de contacto por si desean comunicarse con nosotros y tener más claridad acerca del tema de los probióticos o saber cuáles son los probióticos que más le van a beneficiar. Si desean volver a ver nuestro programa, lo pueden ver en el canal de YouTube en Hogar TV Channel y espero volverlos a ver en un próximo programa.